30 años no es tanto tiempo. Además, la semana próxima es nuestro cumpleaños, sí. Sí. Muy pronto volveremos a estar juntos, ¿eh? Sí. Mi propio papá me abandonó. Yo soy muy tolerante, pero aquello me sentó bastante mal. Pero hará unos 7 años me enrolé en un barco llamado La Dama Tenebrosa. Pero en aquellos días que pasé en la balsa, tuve una increíble visión. Parecía mi mamá, que padezca. Y me dijo, tu papá todavía vive. Apuesto a que su papi es tan feo como usted. Otra cosa que tengo es el orgullo familiar. Que pongan en marcha su cerebro de mosquito y apresúrense a pedirme que les perdone su impertinencia. Gracias. Tenga, siento lo ocurrido. Sí. No, quédese con el cambio. En esta versión, el propio Popeye nos cuenta que es un huérfano el cual nunca llegó a conocer a su padre, esto debido a que este lo abandonó cuando solamente tenía 2 años, por lo que Popeye creció sin nunca tener una verdadera figura paterna. No obstante, 7 años antes de los sucesos de la película, Popeye había sido reclutado para un navío de nombre La Dama Tenebrosa, el cual fue golpeado por un tifón cuando se encontraban a la altura de Guam, y en su naufragio, Popeye quedó atrapado en un bote salvavidas durante 45 días. En esos días, Popeye asegura que tuvo una visión de su madre difunta, quien le dijo que su padre seguía con vida, cosa que Popeye tomó como una señal, la cual le decía que debía perdonar y encontrar a su padre. Esta búsqueda llevó a Popeye al puerto de Sweet Heaven, donde conocería a Oliva Olivos, con quien poco a poco iría desarrollando un sentimiento de romance mutuo, así como se encontraría con Cocolizo, un bebé que aparentemente era su hijo, y a quien su madre dejó a cargo de Popeye hasta pagar innumerables deudas. Lo que Popeye no sabía, era que Oliva fue la prometida de un grandulón llamado Brutus, el cual al verlos juntos y con un niño en brazos se enojó de sobremanera, consiguiendo así que el barbudo le cogiera un fuerte odio a Popeye. Luego de algunos sucesos, Popeye se va con Cocolizo a vivir solos, y aquí Popeye empuja al cobrador de impuestos fuera del puerto, luego de que este intenta hacerlo pagar multas muy pendejas, por lo que el marinero es aclamado como un héroe por los habitantes, que estaban hartos del insoportable uniformado. Desafortunadamente, durante la confusión, Popeye es separado de Cocolizo, quien iría a pagar a las garras de Brutus, por lo que al no encontrar al bebé, Popeye cayó en una fuerte depresión. Luego de que Oliva se infiltra en el barco de Brutus, esta se da cuenta que no solo se llevó al bebé, sino que tiene como rehén al padre de Popeye. Cuando Oliva le cuenta todo a Popeye, este va a corroborar si todo es verdad, rescatando y conociendo a su padre en el proceso. Mientras esto pasa, Brutus secuestra a Oliva, y se va junto con ella y Cocolizo a la isla misteriosa en busca de un tesoro, por lo que Popeye y su padre van al rescate. Una vez en la isla, Popeye pelea una última vez con Brutus, pelea en la cual Popeye había perdido, de no ser porque Brutus obliga al marinero a comerse una lata de espinacas creyendo que le hará mal, sin embargo y para sorpresa de nadie, estas solo consiguen que Popeye se haga mucho más fuerte, consiguiendo así meterle a Brutus una paliza que lo hace huir, y salvando tanto a Cocolizo como a Oliva, logrando así su propio final feliz con su nueva familia. Esta versión de Popeye tiene una fuerza interesante, pues solo en su primera demostración, este de un solo empujón fue capaz de mandar a volar un piano vertical de vuelta a los hombres que lo cargaban, y el peso promedio de este modelo de pianos ya puede ser de un máximo de hasta 284 kilogramos, además que se muestra que se necesitaban de hasta 6 hombres para poder cargar el piano. Es decir que ya desde su primera aparición, Popeye superó sin mayor problema a 6 hombres, que en conjunto cargaban un peso de 284 kilogramos, siendo para este punto al menos el doble de fuerte que estos, por lo que desde el inicio, Popeye podía lidiar sin problemas con pesos, que podríamos redondear hasta 570 kilogramos, aunque esto solo en su primera demostración. La próxima demostración destacable, fue la ocasión en la que Popeye se enfrentó con 6 bravucones en un restaurante, pudiendo dominarlos y noquearlos a todos como si no fueran más que un mal chiste.
Tengan en cuenta que esos bravucones no eran para nada débiles, pues estos ya eran capaces desde cargar y someter hombres adultos, e incluso uno de ellos logró atravesar un piso de madera con la cabeza de otro sujeto. Tomando como referencia la madera de roble blanco, debido a que esta es una de las maderas más comunes para la construcción de pisos y otras estructuras, este es un tipo de madera lo bastante resistente como para presentar una resistencia a la compresión de hasta 513 kilogramos por centímetro cuadrado, así como una resistencia a flexión estática de hasta 1050 kilogramos por centímetro cuadrado, pero lo importante aquí, es que el bravucón literalmente se pasó esos valores por los cojones, puesto que ya pudo atravesar el piso de madera con la cabeza de otro tipo como si nada, por lo que al poder burlar la resistencia a flexión estática de la madera se podría duplicar sin problemas, es decir, que dichos bravucones al ser comparables los 6, ya serían capaces de ejercer hasta 2100 kilogramos de presión, pero ni siquiera con eso fueron capaces de plantarle cara a Popeye, quien estando enojado demostró una muy buena superioridad. Muy seguramente Popeye ya era al menos el doble de fuerte que ellos, por lo que para este punto, estando disgustado, Popeye ya podía llegar a ejercer hasta 4200 kilogramos de presión si se lo llega a provocar. Más adelante, Popeye se enfrentó cara a cara con un luchador gigante, el cual demostró poder tratar a sus oponentes como simples títeres, a tal punto que incluso puede arrojarlos de una patada como si fueran balones de fútbol, y no solo eso, sino que se vio que este ya era capaz de generarle algunos daños al propio Popeye con sus golpes, pero nada de esto fue suficiente, pues al final, Popeye no solo era capaz de detener los golpes del gigante estando tranquilito, sino que ya estando disgustado, a Popeye le bastó con solamente 2 malditos golpes para dejarlo completamente noqueado, así terminando tirado en el suelo como una ballena encallada. No obstante, su mejor demostración se da durante el clímax, pues este demostró ser capaz de mantener un combate con el propio Brutus enojado, pudiendo mantener un forcejeo prolongado e intercambiar varios espadazos, a tal punto que Popeye terminó rompiendo su espada, y luego de comerse una lata de espinacas, este pudo vencer a Brutus de un solo puñetazo, puesto que ese solo puñetazo fue lo bastante severo como para que Brutus prefiriera salir huyendo despavorido antes que pelear con Popeye, y pudo vencer a un pulpo que intentaba arrastrar a Oliva, pudiendo incluso darle un puñetazo lo bastante severo que consiguió lanzarlo a una altura superior a la de la cueva de la isla. El hecho que al comer espinacas Popeye sea lo bastante fuerte para intimidar a Brutus es algo sorprendente, pues hablamos de que Brutus ya era el habitante más fuerte de Sweet Heaven, puesto que absolutamente todos los habitantes del puerto le tenían un miedo brutal, a tal punto que ninguno se atrevía a hacerlo enojar. Pero por su cuenta, Brutus ya demostró tener la suficiente fuerza para aplastar y destruir muebles solo con sus manos, así como puede destruir puertas de madera como si no fueran más que cartón, del mismo modo que es capaz de liberar gritos lo bastante severos como para hacer temblar una habitación entera. Estando enojado, fue capaz de golpear a Popeye con tanta brutalidad que partió a la mitad un poste de madera con el impacto, y de hecho los golpes de Brutus ya son lo bastante fuertes para aturdir y dejar desorientado al propio Popeye, pudiendo incluso golpearlo con tanta fuerza que lo hace atravesar la madera del muelle, y posteriormente en su enfrentamiento final, se vio que incluso luchando confiado, Brutus siempre llevó la ventaja sobre Popeye, pudiendo someterlo y herirlo con sus golpes sin mayor esfuerzo. Es decir que Brutus, incluso sin pelear en serio, ya es ampliamente superior a la fuerza de 4 toneladas que alcanza Popeye sin las espinacas, siendo como mínimo el doble de fuerte, por lo que aun estando medianamente calmado, Brutus ya podría ejercer hasta 8400 kilogramos de presión, pero como digo, esto al conservar más o menos la calma, pues al estar verdaderamente furioso debería poder aumentar su fuerza hasta poder redondearla a unas 10 toneladas de presión, y hablamos que aun con esa fuerza, un solo golpe de Popeye potenciado por las espinacas casi le ocasiona un infarto a Brutus, por lo que con apoyo de las espinacas Popeye podría llegar a ser el doble de fuerte que Brutus, alcanzando así un máximo de 20 toneladas, todo gracias a las espinacas, e incluso el propio padre de Popeye reconoció que si su hijo se hubiera comido las espinacas desde el inicio habría ganado la pelea muy fácilmente, reforzando así la fuerza monstruosa del marinero.
Su resistencia tampoco está nada mal, pues este en su estado más normal y tranquilo, ya fue capaz de soportar un puñetazo de Brutus que lo mandó a volar contra un poste de luz que se rompió al impacto, y en ese mismo instante soportó otro puñetazo que lo mandó rodando a varios metros, y al final de esa escena, Popeye soportó una serie de golpes de Brutus que lo hicieron atravesar la madera de un muelle, y este cayó contra una canoa con tanta brutalidad que también la atravesó con el impacto. Sobrevivir a un arranque de ira de Brutus es algo muy resaltable, pues solo estando impaciente, Brutus ya demostró poder aplastar sillones solo con sus manos, del mismo modo que fue capaz de doblar una lámpara, y enroscarla en el cuello de un tipo como si nada, y en esa misma escena fue capaz de arrancar y destruir una puerta de madera sin mayor esfuerzo, pudiendo reducirla a pedazos, y de hecho el grandulón ya puede tratar estas puertas como pelotas antiestrés, pues no pasaron ni 2 minutos antes que atravesara otra puerta de una embestida. No conforme con eso, el grandote arrancó y destruyó una baranda de madera como si nada, tumbó una estufa con tanta fuerza que atravesó un muro de madera, y posteriormente destruyó una silla al golpearla contra la tubería de gas, y al final la racha de destrucción de Brutus concluyó con él ocasionando un verdadero desmadre en la casa, llegando incluso a tumbar una parte del techo, y como se ve en esta imagen, el gordo psicópata llegó incluso a destruir varias paredes. Pero esto hablando de un Brutus que a duras penas mantenía lo que quedaba de sus estribos, pero hablamos que cuando Brutus ataca a Popeye, este estaba tan enojado que literalmente lo veía todo como un toro a punto de atacar, y aún así, Popeye pudo sobrevivir a varios golpes del grandulón estando así de enojado, y a pesar de que el grandote hizo que el marinero atravesara un puente y una canoa, este se levantó al instante como si nada, incluso a pesar de que previamente los golpes habían conseguido dejarlo medio pendejo. Posteriormente en su enfrentamiento con el boxeador gigante, Popeye estando peleando normalito, pudo soportar los golpes del grandote sin mayor problema, incluso pudiendo soportar de lleno un puñetazo del grandote enojado, quien como dije hace rato, ya era lo bastante fuerte como para mandar a volar a sus oponentes decenas de metros. Pero lo importante aquí, es que Popeye soportó sus golpes sin pelear en serio, pues ya estando enojado, Popeye literalmente recibió los puñetazos del boxeador enojado en toda su cara, pero este ni siquiera los sintió, es decir, literalmente ni se despeinó a pesar que el fortachón lo golpeó en toda su cara. Finalmente, para el enfrentamiento final, Popeye volvió a soportar ser apaleado por Brutus, quien si bien esta vez luchaba más confiado y hasta tranquilo, seguía siendo lo bastante fuerte como para aturdir e incluso someter sin mayor problema al marinero, pero este de todas formas soportó muchos golpes por parte del grandote, y todo esto luchando sin las espinacas. Ya con ellas, Popeye no ha demostrado nada, sin embargo, al demostrar ser lo bastante fuerte como para darle un buen susto a Brutus, debería poseer una resistencia perfectamente equiparable a su fuerza, puesto que no tendría ningún sentido que la espinaca solo lo haga fuerte, y menos sentido tendría que aun con las espinacas sus propios golpes llegaran a matarlo. Dicho todo esto, Popeye ya sería capaz de alcanzar un nivel de muro a un nivel medio, tanto en fuerza como resistencia, esto debido a que podía superar sin mayor problema a varios oponentes de nivel muro como los matones del restaurante, así como es capaz de darle algo de pelea a Brutus, quien incluso sin estar enojado ya era hasta 4 veces más fuerte que los matones, y ya potenciado con las espinacas, este podría llegar a un nivel de muro alto tranquilamente, rozando el nivel de casa pequeña, al ser capaz de superar e incluso intimidar lo suficiente a Brutus para que huya despavorido, además que en ambos casos debería poseer una resistencia perfectamente a la par de su fuerza monstruosa. Sus velocidades son un punto curioso, pues en combate, este ya demostró poder pelear y vencer sin mayor esfuerzo a 6 bravucones en un restaurante sin que pudieran reaccionar, pudiendo doblegarlos a los 6 al mismo tiempo sin mayor problema, quienes de manera individual ya podían atacar a diferentes personas normales sin que pudieran reaccionar, pero aún así Popeye terminó tratándolos a todos como sus sacos de boxeo. Posteriormente fue capaz de mantener un combate más o menos parejo con un boxeador entrenado, esto luchando tranquilo, pero ya estando enojado, Popeye dejó totalmente noqueado a dicho boxeador sin que pudiera reaccionar, únicamente requiriendo de 2 simples golpes, y más adelante se da a entender que, Popeye desde el inicio tenía el enfrentamiento ganado, siendo ampliamente superior en velocidad al luchador.
cuando este luchaba en serio, pudo mantener por momentos un combate algo parejo con el propio Brutus, y cabe destacar que Brutus ya podía dominar sin mayor problema a un Popeye casual, aun cuando ya vimos de lo que este es capaz aún luchando casual, pero aún así, estando serio, Popeye ya demostró poder seguirle el paso a Brutus por varios segundos, y naturalmente, luego de comerse sus espinacas se haría más veloz, esto debido a que ni siquiera Brutus se atrevió a luchar con Popeye luego de esto. En reacción, este ya pudo reaccionar sin mayor problema a los golpes de 6 bravucones enojados, incluso sin pelear en serio, del mismo modo que pudo interceptar sin mayor esfuerzo los golpes de un luchador enojado, nuevamente sin estar peleando en serio, y cabe destacar que tanto los bravucones como el luchador ya podían atacar a personas normales sin darles tiempo a defenderse, pero aún así ninguno fue capaz de acertarle ni un solo golpe al marinerito, quien al final consiguió anteponerse a todos ellos. Su mejor demostración sin embargo, sería el haber podido reaccionar a múltiples ataques de Brutus, quien como vimos ya podía dominar sin mayor problema a un Popeye casual sin mayor esfuerzo, pero cuando este luchaba en serio, Popeye no tuvo mayores problemas para reaccionar a los espadazos del gigante psicópata, y lógicamente con las espinacas debería poder reaccionar a ataques mucho más veloces. Dicho esto, tanto en combate como en reacción, Popeye debería poder alcanzar un nivel de humano atlético al estar luchando tranquilo, pero ya luchando en serio sería capaz de alcanzar un nivel de atleta alto, al ser capaz de mantener un combate más o menos parejo con un Brutus que igualmente luchaba en serio. En desplazamiento, este no ha demostrado mucho salvo por poder caminar como cualquiera, aunque se ha visto que este ya puede dar grandes saltos muy fácilmente, además de que es capaz de cambiarse de ropa en cuestión de un segundo, y al comer espinacas, este ha demostrado que puede nadar a una buena velocidad, incluso sin tener que mover las piernas, por lo que en desplazamiento podría alcanzar una velocidad de un humano máximo, o incluso una velocidad sobrehumana tranquilamente. Su inteligencia podrá no ser la más alta, sin embargo, ha demostrado ser muy bueno para el combate cuerpo a cuerpo, pudiendo doblegar hasta a 6 oponentes inferiores a él al mismo tiempo, e incluso pudiendo maniobrar algunas armas blancas como espadas, del mismo modo que debería poseer una buena experiencia y diferentes conocimientos marítimos, pues este ha sido un marinero casi toda su vida, a tal punto que incluso él mismo dijo haber sobrevivido a un naufragio de 40 días, todo para después encontrar el camino que lo llevó directamente a Sweet Heaven, por lo que tampoco hablamos de ningún tonto. Popeye no cuenta con mayores habilidades especiales, siendo su fuerza sobrehumana la más representativa, pues este ya es poseedor de una fuerza completamente fuera de cualquier límite humano, pudiendo efectuar hazañas que ningún humano común podría efectuar. Del mismo modo posee la capacidad de aumentar sus capacidades físicas, esto gracias al consumo de espinacas, pues una vez que éste las come, su fuerza y velocidad se incrementan de sobremanera. Finalmente, Popeye parece tener la capacidad de curarse muy rápidamente, pues durante la escena en la que Brutus le dio la primera paliza encarnizada, se ve claramente que los golpes del grandulón ya podían generarle daños significativos, sin embargo, este fue capaz de recuperarse por completo una vez que cae al agua. Sí, yo tampoco tengo ni idea de cómo funciona eso, pero el punto es que el marinero ya se puede recuperar rápidamente de los daños provocados por sus oponentes. Popeye no posee mayores debilidades que faciliten su derrota, salvo por el simple hecho de que seguimos hablando de un ser humano mortal, por lo que muy seguramente se podría llegar a morir si se lo llega a atacar con la suficiente potencia, además del hecho que durante casi toda la película, Popeye le tenía un fuerte asco por las espinacas, siendo esta la razón por la que no era capaz de ni siquiera comerlas crudas. Sin embargo, parece que Popeye superó este berrinche luego de que vio que con ellas puede hacerse más fuerte. Podríamos decir que esta se trata de la versión más débil del personaje, sin embargo, igual merece ser recordada como una de las versiones más carismáticas, al haber sido interpretado por Robin Williams, siendo además, el debut en el cine del que debió ser uno de los mejores actores de los últimos tiempos. Habiendo analizado a este divertido personaje, solo nos queda responder una pregunta. ¿Qué puesto ocuparía esta versión de Popeye en la lista? Y aunque me duela, ocuparía el último lugar.
Para empezar, puede que con las espinacas Popeye alcance una fuerza comparable a la de número 1, sin embargo, esto tampoco le ayuda mucho, pues la variante ya es considerablemente más veloz que el marinero, habiéndose enfrentado a un oponente hipersónico como lo era Zero, llegando incluso a darle problemas serios, mientras que Popeye solo ha combatido con oponentes que como mucho alcanzan un nivel atlético en velocidad, por lo que tampoco podría acertarle ni un solo golpe a número 1, quien incluso sin pelear enojado ya podría evitar todos los ataques del marinero. A esto hay que sumarle el control corporal de la variante, puesto que este ya puede llegar a atacar a medianas distancias gracias al poder crear tentáculos desde cualquier parte de su cuerpo, así como al absorber acero podría llegar a crear choques energéticos lo bastante severos para aturdir o dejar noqueado a Popeye. No dudo que luego de comer espinacas Popeye podría soportar los golpes de número 1 con más facilidad, puesto que ambos serían igual de fuertes y resistentes en ese momento. Sin embargo, y como ya dije, la diferencia tan abrupta en velocidad le juega mucho en contra a Popeye, pues de nada le sirve ser fuerte si no puede tocar a su oponente. Y a partir de aquí la cosa solo iría empeorando, pues Voldemort no solo cuenta con una buena ventaja en aspectos físicos y velocidad, sino que este ya tiene bajo su manga diferentes hechizos que el marinero no podría evitar, destacando maleficios como el Cruciatus, o incluso el maleficio asesino. Electro cuenta con una ventaja más que obvia para cualquiera, y no me refiero únicamente a su control eléctrico, y así sucesivamente, pasando por el Guardián de la Paz y los demás. De esta forma, Popeye sería hasta ahora el personaje más débil de esta sección, aunque tampoco lo calificaría como una derrota, pues traer a este personaje a la comunidad ya es una pequeña victoria, pues al menos así, el mundo sabrá que Robin Williams le dio vida a por lo menos otro personaje poderoso aparte del genio en Aladdin. Que si el genio es el más poderoso sin duda, pero no el único. Genie, I'm gonna miss you. Me too, Al. No matter what anybody says, you'll always be a prince to me. Just because they don't love each other anymore doesn't mean that they don't love you. But if there's love, dear, those are the ties that bind. And you'll have a family in your heart forever. Thank you. Your adventures are over. Oh no. To live will be an awfully big adventure.